Hoy en la primera parte del episodio 265 de Nos cambiaron los muñequitos. Precisamente en una visión de sustentabilidad más amplia, profunda, pero también práctica, y si le rascamos a eso de futuras generaciones y conociéndonos como somos los seres humanos, que buscamos la manera de pasar la bolita, de algún modo estamos dejando que las futuras generaciones son las que darán los resultados, o es donde se verán los resultados de las transformaciones que hoy propongamos, porque en términos generales no las estamos haciendo, las estamos a lo mejor sí proponiendo, visualizando por dónde podría ir, pero lo estamos dejando para las futuras generaciones. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudarte a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. La sustentabilidad ya no consiste en hacer menos daño, sino en hacer más el bien. Esas son palabras de Jochen Seitz, empresario alemán y actual presidente de la compañía fabricante de motocicletas Harley Davidson. Hoy hablaremos sobre sustentabilidad no como un concepto económico o ecológico, sino como una actitud, un estilo de vida, una mentalidad. Te presento a nuestro invitado de hoy. Hola, mi nombre es Óscar Aldape, soy un explorador de la sustentabilidad y del crecimiento personal, de la confluencia de estos dos, y pues es un gusto estar aquí nuevamente. Óscar ya estuvo con nosotros en el episodio 113 en mayo del 2020. Hoy regresa a conversar más profundamente sobre el tema de sustentabilidad. Tengo que explicarte que este episodio fue grabado algunas horas antes de que la tormenta tropical Ernesto afectara a Puerto Rico. Ya al final del episodio, tuvimos problemas de conexión y no se completó la grabación. Por esa razón, nos conectamos para grabar días después y decidimos presentar este episodio en dos partes. En esta primera parte, conversamos sobre sustentabilidad y en la segunda parte, hablamos sobre el nuevo proyecto de Óscar y su esposa Alexa llamado Hearts. Te recomiendo que escuches la segunda parte de esta conversación. Esta es la primera parte del episodio número 265 y conversamos con Óscar Aldape. Saludos, hoy la entrevista es como un update. Ya estaba mirando, me puse a buscar hacia atrás cuando fue que anteriormente tuve la oportunidad de conversar con nuestro invitado y fue en mayo del 2020, empezando la pandemia y ya van 4 años. Uno piensa que no, pero el tiempo pasa rápido y hoy pues tenemos la oportunidad de volver a conversar con Óscar Aldape. ¿Cómo estás, Óscar? Cristóbal, muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Sí. Primero, ¿es Óscar u Oscar? ¿Cómo? Pues fonéticamente crecí escuchándolo y pronunciándolo Óscar. Okay. Pero sí viene un error gramatical ahí de que no trae acento en mi registro. Es que a veces me encuentro con alguien que dice, no, él es Oscar, y otros dicen Oscar, y entonces siempre tengo que, para asegurarme contigo te voy a decir Oscar, contigo te voy a decir Oscar. Pero no pasa nada, cualquiera de los dos. Sí, no, entonces, en el caso de un tocayo tuyo,
Él se llama Oscar Feito. Pero entonces Ya. también es muy importante en el caso de Oscar su apellido, donde uno pone la fuerza, porque no es Feito, no es Feito, es Feito. Sí, Así sí, que de es muy hecho. importante esa diferencia, esa. Y que yo creo que en algún momento lo vamos a tocar hoy, que te voy a mencionar a lo mejor algo de que Ok. tenga ¿Cómo ahí está, que ver Oscar? con la importancia de las palabras. Pues muy bien, te decía, muy contento de estar aquí nuevamente y además, pues bueno, agradecido también por la invitación y por una sorpresita que vamos a compartir aquí hoy más adelante, de la que tú eres parte, y pues también ya te reitero y anticipo el agradecimiento también por eso. Súper, súper. Oscar, en el episodio anterior, que tuvimos la oportunidad de conversar, estuvimos acompañados de tu esposa, Alexa Así Bla. es. Ese nombre suena tan artístico, Alexa Bla, como que corto. Sí, sí, y de hecho sí es un nombre artístico. No se diferencia mucho del real, pero no te lo diré para no romper el encanto del nombre artístico. Ok. Y en aquella ocasión, la conversación se da porque en ese momento tenían un podcast que se llama Guerrero Inquebrantable. ¿Lo dije correctamente? Sí, así es. Y primero, ¿el podcast todavía sigue o qué ha pasado con el podcast? Pues fíjate que es un tema pendiente que traemos ella y yo. Digo, no sé, una vez al mes tal vez sale el tema de ya necesitamos despertarlo, porque dijimos vamos a ponerle una pausa de un par de meses, y pues ya se convirtió en casi 3 años de esa pausa, pero pues sigue con toda la intención. De hecho, yo individualmente inicié otro, que ese sí tuvo un inicio, tuvo su final, y digamos que no lo extraño demasiado, pero Guerrero Inquebrantable, por lo menos el formato, el tema, el contexto, sí es algo que extrañamos y que espero que no tarde aún más o demasiado más en regresar. Sí. Y recuerdo que en aquella ocasión, pues, ustedes son matrimonio, pero estaban, ¿verdad? Solos. Y ya hay un, un nuevo miembro en la familia para más Así evidencia de que es. el tiempo pasa. Sí, nuestro pequeño que ya tiene 2 años, 3 meses, y pues ya anda Dicen que los terribles dos, pero pues solamente nos dan puras buenas experiencias acumuladas. Sí, yo me imagino que eso de los terribles depende del padre que lo diga. Porque el padre, si su hijo tiene 15, va a decir los terribles 15 o los terribles Sí. 18. Es la Bueno, etapa que estamos. sí, o los terribles primeros 2 meses que te dicen no vas a dormir, y que algo hay de cierto en eso, pero Claro, pues, claro. se Sí. sobrelleva. Oscar, entonces en aquel episodio hablamos un poco pero sobre la trayectoria de ustedes. Y en el caso de Alexa, tiene un campo diferente. Ella trabaja más con el arte, con la actuación, el teatro, el movimiento corporal y una serie de cosas. Pero tú en aquella ocasión me mencionaste que eres ingeniero de recursos naturales Así es. y te especializas más en sustentabilidad. Y quiero que me hables un poquito sobre, para empezar nuevamente, ¿qué es sustentabilidad? Pues bueno, sí, yo estoy totalmente en esa línea, y le confieso al público que no ha habido realmente una oportunidad explícita, palpable de aplicarla, al menos no en todo el esplendor de la visión que les quiero compartir hoy. Pero sí es algo que van más de 10 años que yo le he estado dando vueltas, y de hecho, o sea, podríamos hacer referencia a las definiciones que están oficialmente. Digo, tener el concepto de desarrollo sustentable, sostenible, digamos que nació casi igual que yo en aquel famoso informe Brundtland, o el informe de nuestro futuro común, de donde se empezaron a difundir algunas algo de la teoría que después se buscó llevar a la práctica, y que
como que ha marcado todo el eje evolutivo de ese concepto. Y ahí, palabras más, palabras menos, y lo que más se ha disipado es que la sustentabilidad es pues prestarle atención a cómo usamos los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades y garantizar que también lo puedan hacer las generaciones futuras. Pero de inicio, algo con lo que esta partecita ha sido ya del último par de años que no comulgo tanto o he tenido toda esa claridad, es la parte de futuras generaciones, porque precisamente en una visión de sustentabilidad más amplia, profunda, pero también práctica, y si le rascamos a eso de futuras generaciones y conociéndonos como somos los seres humanos, que buscamos la manera de pasar la bolita, de algún modo estamos dejando que las futuras generaciones son las que darán los resultados, o es donde se verán los resultados de las transformaciones que hoy propongamos, porque en términos generales no las estamos haciendo, las estamos a lo mejor sí proponiendo, visualizando por dónde podría ir, pero lo estamos dejando para las futuras generaciones. Y entonces, de inicio, en general, pues es una parte de la conceptualización. A mí me gusta más, al menos para sustentabilidad, compartir más una concepción, cómo lo concibo, que una definición. Y esa concepción, que además está fundamentada en el pensamiento crítico y alineándonos con el pensamiento crítico, no me crean nada de lo que les diga. Hasta que ustedes lo digieran, lo reboten, comparen con otras definiciones, con su propio ser y demás, y de ahí ya vean qué parte sí tiene sentido. Pero pues de inicio la sustentabilidad en esta concepción amplia, profunda y práctica, pues va mucho más allá del medio ambiente. Porque también hay como que he notado que hay una buena proporción de la población que al menos hasta hace pandemia para atrás, se autoexcluían o se veían excluidos de una corresponsabilidad, de una coparticipación, de tener la oportunidad de involucrarse en estos temas, porque parecía que era una cuestión para ambientalistas, para biólogos, para ecólogos y para gobierno, o incluso para empresas, pero no para los individuos. Y como que incluso, o sea, si hoy día yo digo, me dedico a la sustentabilidad, entonces tú eres ambientalista. No soy para nada ambientalista, porque desde esta perspectiva pues va mucho más amplio. Es un enfoque integral que se traduciría en términos también muy breves, prácticos, en una emulación de los procesos de la naturaleza, en comprender cómo ocurren todos los procesos, o bueno, no todos porque nunca acabaríamos, claro, pero sí en términos generales, cómo funciona la propia naturaleza, que nosotros mismos seres humanos somos parte de esa naturaleza. Entonces, cómo funcionan para comprenderla, a partir de ello también imitar o emular esos comportamientos y también entender por qué suceden varias cosas. Pero no sé si ya me vaya a pasar a otra parte que por ahí quieras preguntar más adelante, pero esa misma conceptualización, voy a decir algo que tal vez pueda parecer controversial, pero nos regresa a poner otra vez en el centro al ser humano. Ya ves que habrás escuchado del antropocentrismo y pues que eso pues no es el camino de poner al ser humano en el centro como el más importante, y no, estoy de acuerdo totalmente en que no. Pero ¿a qué animal, a qué planta, a qué mineral le interesa saber lo que pasa hoy o lo que pasará mañana en el planeta? Absolutamente a ninguna otra especie ni a ningún otro elemento en la naturaleza. Uh-huh. Todos ellos simplemente fluyen y no están preocupados por lo que va a pasar. Sí. De algún modo también, sí. Oscar, antes de continuar, es que, como te explico, es que te pregunto primero la definición de sustentabilidad,
porque de repente algunas palabras se ponen de moda y todo el Ujú. mundo empieza a utilizarlo. Entonces ya vemos la palabra muchas veces como parte del marketing, como la parte de la promoción. Este producto es sustentable. Y entonces Sí. se repite tanto una palabra que de repente y dice, yo la estoy repitiendo, pero sé lo que significa, ¿verdad? Y entonces me viene a la mente, por ejemplo, no sé cómo está el ambiente político en México, pero por ejemplo en Estados Unidos se ve que ya vienen por ahí unas elecciones que van a ser, ¿verdad? Muy Ujú. importantes. Entonces, entre las cosas que se hablan es como que no, la prosperidad económica es lo más importante y esto es como que tú estás aquí, yo estoy allá, nosotros, ustedes, enemigos, posiciones encontradas. Y por ejemplo, también otra palabra que se menciona mucho es prosperidad, ¿verdad? Y Ujú. economía. Y cuando escucho muchas veces esos términos, no sé si es cuando, como me los presentan quien los menciona, por ejemplo, cuando un político menciona esas palabras, al mencionarlas las está usando con el propósito de crear separación y de crear, ¿verdad? División y yo a ganar y ellos perder, ¿verdad? Entonces quiero Ujú. que me expandas un poquito esa parte, ¿verdad? Prosperidad, economía y sustentabilidad, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Pues mira, como te decía antes, a varios de estos términos y particularmente de sustentabilidad, más que definición, muchas veces lo que tiene peso es la concepción de cómo lo Ujú, concebimos. Porque también prosperidad económica, bueno, a lo mejor hablar de próspero, pues es relativamente más sencillo, ¿no? Y a términos muy coloquiales también, no la definición, y más bien a lo mejor una interpretación propia es, pues, estar creando hoy un futuro más agradable al que tenemos. Y pues eso puede ser visto desde muchas maneras. Casi lo pondría como un símil del éxito, ¿no? Que pudiera ser diferente para cada quien. Y además puede ser que si yo tengo prosperidad, el hecho de que yo tenga prosperidad esté mermando las posibilidades de otro. O el hecho de que un país tenga prosperidad como país ujú, podría estar teniendo efecto en que sus individuos no tuvieran prosperidad. ok, O podría ser que sí. Entonces, pues habría muchos, a mi parecer, hay muchos asegúnes en cómo se traduce eso en la práctica, en las políticas, en lo que realmente ocurre. Pero en cuanto a sustentabilidad, mira, algo que también a mí me parece importante es que la sustentabilidad es más un sustantivo que un adjetivo. Cuando lo ok. volvemos adjetivo de decir empresa sustentable Ujú, o un bolígrafo sustentable, sí, me parece que sí es nada más una etiqueta decorativa, sí. porque, porque precisamente digo, hay mucho detrás que a lo mejor no vamos a alcanzar a abordar, pero todos somos parte de un sistema. Por facilidad en su estudio, en su división, etcétera, lo dividimos. Los países, hay fronteras, hay una línea marcada, pero en la realidad no hay esa línea. Ujú, Un, un grano de tierra puede estar en México y en 2 semanas ya está en Estados Unidos sí. y nadie lo detuvo. La contaminación, las partículas en el aire, no las detienen las fronteras. Entonces, incluso vaya los billetes, pueden traspasar fronteras y el concepto pues, de riqueza, de economía, transmina cualquiera de esas divisiones y entonces es muy difícil determinar cuando una empresa o un país o incluso una familia es sustentable o no por esas intercambio de energía, de materiales que se tienen hacia adentro y hacia afuera. Sería bastante complejo definirlo. Algo similar había ocurrido, por ejemplo, en el boom de los alimentos orgánicos, que por ejemplo una miel era muy difícil darle una certificación como una Sí. miel orgánica porque no sabemos dónde
fue la abeja a tomar néctar, ¿no? Entonces, si pensamos eso a una empresa, a una familia, a un país, pues es bastante complicado determinar de dónde vino cada partícula que está en cada tornillo que está dentro de cada computadora, por decir algo. Sí, sí. Y lo mismo, el dinero, aunque cambie de moneda, pues ese dinero no sabemos de dónde vino, a lo mejor fue inicialmente, como dicen, dinero mal habido. Ajá, ajá. Sí, sí, y entonces, por eso, hablando desde el pensamiento crítico y pensamiento sistémico, que es pensar las cosas así como un sistema, entonces ahí yo llegué a esta conclusión, o no sé si lo escuché, tal vez también lo escuché en algún momento, hasta dormido, pero darlo como adjetivo es bastante complejo. Como claro. sustantivo, creo que tiene más carnita y además más posibilidades también de tener una claridad. Eso, cuando mencionas que es un sustantivo, algo me parece interesante, y es que, como mencionaste, lo del bolígrafo que es sustentable, que se vuelve una etiqueta, ¿verdad? Cuando hablamos de sustentabilidad o decimos sustentable como sustantivo, ¿verdad? Podemos pensar que es un estado. Esto llegó y ahora ya llegó a este estado y alcanzó una sustentabilidad, ¿verdad? Y me parece que como muchas cosas en la ciencia, muchas cosas en la naturaleza, no son absolutas o no son permanentes, son procesos en transición en otras cosas, ¿verdad? Entonces, es que por ejemplo, porque te lo digo porque me viene a la mente un ejemplo, ¿verdad? Hay gente que puede decir que los vehículos eléctricos son más sustentables o son una mejor alternativa y todo eso. Pero siempre hay un detractor que dice, no, eso, ¿cómo se hizo? Eso es más contaminante que lo otro. Entonces, es que me da la impresión de que esta sustentabilidad no es un estado, es un proceso de búsqueda, ¿verdad? Totalmente. Que creo que está en evolución porque, por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, obviamente no vamos a encontrar una solución perfecta a todas las cosas, ¿verdad? Todavía no tenemos un vehículo que pueda correr con paneles solares arriba y que sea práctico, ¿verdad? Funcional. Pero es como un proceso y a veces como que sin fin, como que es continuo y es, ¿verdad? Me parece que más que un estado es un proceso. Sí, de hecho me hiciste recordar una frase que un rato que a lo mejor tenía cierta inspiración, que puse en un artículo que escribí en 2018, justamente hablando de sustentabilidad. Y cerraba con una frase que yo decía que para mí la sustentabilidad es como la felicidad, que no es, porque había previo a eso, había pues una frase que la felicidad no es la meta, sino es el camino. Digo, no me acuerdo textualmente cómo puse la frase, pero por ahí va, o sea, la sustentabilidad, y así como bien lo dices, es como la felicidad, no es la meta, sino es el proceso y es el modo de vida. Y más de modo de vida en a lo mejor cómo la ejecutas, es el modo de vida en cómo te la construyes, esa vida. Para mí hay una diferencia en cómo la ejecutas tu vida, cómo te la construyes, porque precisamente, y además esto es parte de lo que te decía, que deja excluidas a muchas personas que a lo mejor tienen el interés de decir, oye, yo quiero involucrarme en esto de la sustentabilidad, pero vivo en el 8º piso de un edificio en medio de la Ciudad de México y entonces dicen, pues ¿cómo le hago? No tengo ni un árbol alrededor, no tengo ni un metro cuadrado de jardín, no tengo nada de lo que se ha dicho que es necesario para hacer sustentable. Trabajo al otro lado de la ciudad, no me puedo ir en bicicleta, no me alcanza para un vehículo eléctrico y todo eso, entonces deja de pronto fuera. Si lo vemos así como de hecho, yo a veces que hablo más de un enfoque de sustentabilidad que de economía sustentable o de una empresa sustentable. Hablo más de una empresa con enfoque de sustentabilidad o algo así, precisamente para volverlo en un proceso que como bien dices, para poder ir avanzando hacia ese ideal.
Y también ahí pues es donde radica el hecho de que yo me he autoimpuesto esta tarea de difundir esta visión de la sustentabilidad amplia, profunda, pero práctica. Se vuelve práctica al volverla un proceso, al volverla un sustantivo más que un adjetivo. Sí. Hago una pausa en esta interesante conversación con Óscar Aldape porque quiero compartirte algo muy importante. Este episodio se publica y distribuye a mediados de agosto del 2024 y espero que en aproximadamente 4 semanas, para antes de mediados de septiembre, ya esté publicado y disponible mi nuevo proyecto, mi primer libro. Este llevará por título Cueva Ángeles, lecciones desde lo más profundo. Te cuento de qué trata este libro. A principios de la década de los 90, comencé en lo que originalmente era un pasatiempo para mí, la exploración de cuevas, la espeleología. Pero después, este hobby se convirtió en algo muy importante en mi vida. En este libro comparto la historia de una de las primeras exploraciones en las que participé en Cueva Ángeles, Puerto Rico, y muchas cosas que ocurrieron en esa primera exploración, muchas dificultades, mucho aprendizaje. Lo que comenzó ese día en esa exploración y continuó después durante tantos años en la espeleología, transformó mi vida. Aprendí muchas lecciones, muchas de estas que he incorporado a mi vida profesional, mi vida personal, mi vida fuera de una cueva. En este libro, Cueva Ángeles, lecciones desde lo más profundo, comparto 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor, que han sido muy importantes en mi vida. Todo superpuesto en la narración de esa primera exploración en esta impresionante cueva, donde enfrentamos la crecida del río Camuy y quedamos atrapados por horas. Desde ese momento aprendí a manejar el miedo, a prepararme mejor, a apreciar a las personas que me acompañan en el camino y a dejarme de sentir como una víctima. Te exhorto a que visites la página cuevaangeles.com. Inicialmente en ese enlace vas a encontrar una hoja de contacto donde puedes dejar tu información para que recibas más datos sobre cuándo saldrá el libro, cómo lo podrás conseguir y algunos beneficios que vas a recibir por ser de los primeros en estar interesado en este libro. Recuerda, visita la página cuevaangeles.com para que te mantengas informado sobre el lanzamiento de mi libro. Y regresamos ahora a la conversación con Óscar Aldape. Óscar, volviendo al ejemplo que mencionaste de esta persona hipotéticamente que vive en un 8º piso, ¿verdad? En Ciudad México, y ¿verdad? Y todas esas circunstancias. Y me parece que durante en varias ocasiones has mencionado como que, ahora mencionaste la palabra enfoque, después en otro momento mencionaste como que el hombre en el centro, y después mencionaste, hay varias cosas que me parece que también hay cosas palpables, cosas prácticas, cosas que se hacen, pero también son cosas, ¿cómo te lo explico? O estado mental, un mindset, una actitud, una forma de pensar o una forma de ver del mundo que es como a cierto punto, un trabajo interno de la persona. Como, ¿verdad? Por eso mencionaste el ejemplo de la persona que vive en el 8º piso, ¿verdad? Que tiene este deseo de cambiar, y una cosa es cómo vive en su mente, pero las cosas en su exterior, ¿verdad? Hay un trabajo interno en cada persona, tú lo ves así, para incorporar la sustentabilidad como, no sé si la forma correcta es forma de ver el mundo, o estilo de vida, o disciplina, no sé cómo lo describe, ¿verdad? Hay un trabajo interno para cada persona.
Sí, definitivamente. De hecho, en este trayecto que te digo que llevo más de 10 años haciendo yo en mi computadora y ahí todo aislado del mundo, a lo mejor en ese aspecto, porque no he estado tampoco en un cuerpo científico y demás, llegué a aterrizar esa conclusión. De hecho, también una frase que he empezado a querer hacer mía es que la sustentabilidad tiene más posibilidades, o primero tiene posibilidades en el amor que en la ciencia, la tecnología o la política. Ahora, obviamente, ya dijiste esa frase, ahora tenemos que seguir por ahí porque explícame eso. Claro. Explícame Sí, eso, por favor. sí. Mira, decía antes que es volver al ser humano, no desde ese punto, o como se había previsto antes, antropocéntrico de el hombre es la especie dominante máxima, sino porque, como te decía, a nadie más, a ninguna otra especie le importa lo que suceda. Y en términos generales, ninguna otra especie provoca ciertos desajustes que hay en este entorno y que nos está llevando hacia estas situaciones poco deseables. También recuerdo en la entrevista de hace 4 años, te comenté de este diagrama de las 3 esferas que le llaman los 3 pilares de la sustentabilidad: el económico, el ecológico, el social. Y que leídos así, en ese esquema donde apenas se rozan y se sobreponen los unos con los otros, pues sí había una disonancia con lo que ocurre en la realidad. Te mencionaba que no hay una economía que pueda, o sea, es absoluta y tajante y totalmente imposible una economía fuera de la sociedad. Y es absolutamente imposible una sociedad fuera de la naturaleza, del medio ambiente, del entorno. Entonces, el gráfico debe de ir diferente. De hecho, ya por ahí hay una publicación, dicho sea de paso el paréntesis. Yo lo dibujé para justo ese día recuerdo que te comenté, hoy acabo de dar una charla sobre era emprendimiento sustentable y semanas o días antes había dibujado un diagrama. Ese día que platicamos te lo mencioné y en la semana siguiente vi que un amigo publicó, bueno, compartió, hizo referencia a una publicación de un autor, de un libro donde venía el diagrama exactamente igual. Entonces yo no sé a dónde fuimos ambos que estoy, pero bueno, que ya por ahí, si gustan, puedo compartir esa referencia o por ahí en algunos meses el plan es estar sacando también alguna publicación. Pero bueno, el asunto de todo esto es que entonces, si no podemos escapar ni de la sociedad ni del entorno, pues tenemos que volver a quién forma la sociedad y quién forma y quién mueve los hilos de la economía. Si lo queremos ver de ese lado, si lo queremos ver por el lado de que pues a nadie más le importa, solo a nosotros, entonces veamos qué hay dentro de nosotros. Y ahí es donde sí ya viene la carnita de esta otra visión que justo regresa al individuo. Hay un comunicador y científico español que él no lo sabe, pero se ha convertido en mi mentor, el doctor Mario Alonso Puig, que él dice que el origen de todas las crisis son los miedos. Y también en continuidad dice que solemos creer que el antídoto para el miedo o el opuesto al miedo es la valentía, pero no, el opuesto es el amor. Y el amor, no solo este amor romántico y no solo este amor fraternal, sino ese amor, incluso él lo dice, ese amor que es por elección, porque elijo estar bien conmigo mismo, porque me amo, o elijo estar bien con todo lo que hay a mi alrededor, o en fin, no es un amor que nace, entre comillas, obligado porque es mi papá o porque es mi hijo, ni porque me conquistó a la vista esa silueta y ese aspecto angelical de una mujer o ese Adonis de un hombre y digamos que no es una decisión propia a lo mejor enamorarte inicialmente en ese aspecto, pero hay ese otro tipo de amor donde sí decides hacerlo
Y entonces es a ese tipo de amor, o el amor universal, a lo mejor se hablará desde otras filosofías, pues ese es el que nos puede rescatar. E incluso, sí, yéndonos a lo mejor al amor fraternal y aterrizándolo en algo muy práctico que a la gran mayoría nos interesa. Hace poco di y armé una conferencia que llamé "Los niños no son el futuro". Todo el mundo nos dice que los niños son el futuro y hay que educarlos a ellos. Y la educación ambiental en términos generales, por ejemplo, está enfocada a los niños porque ellos son el futuro. Pero en todo este ir y venir de ideas y de diversos autores que también están por ahí conspirando con con las ideas tradicionales, pues llegué a armar esta conferencia porque además la mayoría de los miedos, ahorita se me fue la cifra, pero igual el doctor Mario Alonso Puig da una cifra, pero por decir algo al aire, y como dije al inicio, no me crean nada de lo que digo, arriba del 70% de nuestros medios y del comportamiento como adultos está definido por lo que vivimos en la infancia. Y eso que vivimos en la infancia no tenemos el dominio nosotros. El niño no tiene el dominio de lo que está ocurriendo porque no puede ser independiente. En otras especies apenas, no sé, un ciervo, una cabra, apenas nace y a los 5 minutos ya tiene que estar de pie y en 2 días ya tiene que saber correr. Por ejemplo, los felinos, no recuerdo, son cosa de 2 meses o 3 y la madre ya los ataca para que se vayan. Sí. Previo a eso ya desarrollaron sus habilidades de cacería, de defensa, todo esto. Pero los seres humanos no. Ni siquiera alcanzan 18 años hoy en día para poder ser independientes. Entonces, siempre estamos condicionados a ese entorno donde nacemos y crecemos. Sí. Todavía estoy esperando que me digas un poquito más sobre esa charla, esa conferencia que diste, con que los niños no son el futuro. Pues me lo mencionaste, pero todavía no me has convencido. ¿Por qué los niños no son el futuro? Bueno, no son precisamente por eso, porque dependen de sus cuidadores, que regularmente e idealmente son mamá y papá. Pero imagínense todos los que están aquí cuando... es más, vamos a pensarlo como adultos, o a lo mejor jóvenes. Los que se tuvieron que ir a trabajar, o los que se tuvieron que ir a estudiar, que a lo mejor nunca habían salido de sus casas, de sus pueblos, de su ciudad, y de repente llegan, se bajan en la terminal de autobuses de esa otra ciudad, y el aire huele diferente, el bullicio, como que las personas hablan distinto, no le hallas el tono, hablan español, pero pareciera que fuera otro idioma, de repente no les entiendes, y entonces eso, pues se siente la angustia, el miedo. Hoy día yo creo que muchos de los que nos escuchan dicen voy a viajar a tal lugar y primero googlean ¿qué tan seguro es llegar a tal ciudad? ¿Por qué? Porque está ese miedo. Y ya estamos grandes. Entonces imaginemos a un ser que no tiene noción de absolutamente nada. La única noción que tienen es el calor, el refugio, el sentirse arropados, tener esta temperatura ideal, escuchar ese latido relajante de mamá y no preocuparse por absolutamente nada. Pero viene el parto, que el propio parto ya es todo un proceso traumático en muchos de los casos. Y luego están afuera y esas personas, ese par de personas que deberían de ser tu refugio, te atacan, te ignoran, te tratan mal, algunas veces te golpean. Entonces estás solo, absolutamente solo, frente al mundo, sin herramientas, sin conocimiento, sin saber dónde estás. Y eso está comprobado por las neurociencias. Eso determina cuál va a ser tu comportamiento de adulto. Entonces,
ese niño en el futuro va a llevar todos esos trastornos que le fueron provocados por sus padres o por sus cuidadores. Y si nos esperamos a que ese niño crezca, ya lo hicimos hace una generación, hace 2 generaciones, hace no sé cuántas, y estamos esperando a que los niños sean el futuro. Entonces, el futuro, a mi consideración, somos los que hoy tenemos hijos. Yo, por ponerle una frontera, diría menores de 10 años. Okay. Además, porque dicen los especialistas que en los primeros 7 años es donde se define la personalidad, donde se siembran la mayoría de estos traumas y de estas que después serán complicaciones para los adultos y que nos provocarán tantos problemas. Ok, pero entonces el propósito de esa charla, ¿verdad? La idea que tú quieras llevar es que no pensemos, y ya lo mencionaste anteriormente, en darle esa responsabilidad a esta nueva generación, sino que asumamos una responsabilidad hoy para entonces cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y eso puede entonces, primero, transmitirse a esos niños, pero la responsabilidad empieza aquí ahora, podemos decirlo de esa manera. Empieza conmigo en este momento. Sí, completamente empieza conmigo, que estoy aquí y que estoy ahora. En Naciones Unidas está pues la COP, ahorita sigue la 29, si no me equivoco. Llevamos ya, pues bueno, la última versión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, donde pues no hay absolutamente ninguna de las metas ni siquiera cercana de cumplirse, de las metas que se habían definido para esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y yo creo que en parte tiene que ver con que no están personalizados todos esos efectos, ni todas esas responsabilidades. Como simple ciudadano, si es que nos involucramos un poco en ese tema o vamos de repente a una reunión, a un evento donde los mencionan, pues nos enteramos un poco, pero ahí te dicen, las Naciones Unidas tienen que hacer esto, los gobiernos hacen esto, a esas COP pues van, incluso sí los jóvenes, pero pues esos que se rifaron, que hicieron algo sorprendente y que les dijeron, pues ten, aquí está tu boleto, tu invitación y vámonos. Pero el resto quedamos fuera. Y además, también desde hace mucho tiempo se ha dicho de que pues observamos todos esos, si solo pensamos en los impactos ambientales, los observamos como ajenos, hasta que en algunas, cada vez más personas lo han visto, lo han vivido en carne propia. Pero aún así, de repente, no sé, por ejemplo, ahorita, particularmente Querétaro, que es la ciudad donde estoy, es el tercer año donde por lo menos arriba del 80% del territorio estaba en una categoría de sequía, continuos, sí. los 3 años. Y ahorita pues está por todos lados todo verde y ya se nos olvidó un poco que acabamos de pasar 3 años de sequía. Entonces luego ya vuelve a perderse esa preocupación que teníamos inicialmente. Sí. Y incluso yo en algún momento también llegué a decir que, por ejemplo, se habla mucho de la conciencia ambiental y yo decía es que la conciencia no es suficiente. Sí es necesaria, sí, totalmente, pero no es suficiente. Sino hasta que adentramos. Sí, no, adelante, termina el pensamiento, que te iba a preguntar algo. Ok, hasta que adentramos o estas concepciones, estos entendimientos, estas comprensiones de cómo ocurren muchas cosas y cómo el hecho de que ocurran así tiene que recaer conmigo, o sea, como el hecho de que yo a mi hijo lo ignore siendo pequeño, estoy creando a una persona que de adulto va a ser soberbia y que el hecho de que sea soberbia lo va a llevar a que no respete a los demás o lo va a llevar a que no le importe pisotear a otras personas o los derechos o las propiedades o el patrimonio de otras personas solo por satisfacerse a sí mismo. Y todo porque lo ignoré siendo bebé. Sí.
Sí. Lo que quería mencionarte es que hace una semana vi un reportaje y es sobre el reciclaje de plásticos, ¿verdad? Entonces, algo que me pareció muy interesante de ese reportaje es que, resumiendo lo que decía, es que básicamente las industrias que crean el plástico se inventaron este esquema, ¿verdad? Y han transfirieron la responsabilidad. Todo esto, ¿verdad? A través de marketing, a través de promoción, a través de campañas publicitarias, transfirieron la responsabilidad a los individuos. Entonces, todo el mensaje por muchos años era, y recuerdo a los niños se les enseñaba, hay que reciclar para cuidar el ambiente. Y era todo un entrampamiento, no sé cómo decirlo. Era toda una pantalla para que el ciudadano se sintiera responsable de que él podía resolver la situación del plástico, cuando realmente las industrias que crearon muchos productos plásticos y el consumo de estos, pues transfirieron esa responsabilidad al ciudadano para que entonces la persona no se sintiera responsable. Entonces lo que te quiero decir es que, ¿verdad? Estamos en este caso es yo como ser humano, yo como ciudadano, yo como parte de la sociedad, tengo que buscar, conocer, aprender, trabajar con muchas cosas en mi mente, en mi actitud y todo eso. Pero entonces, pero hay otras partes, el gobierno, la industria. Entonces, te dije el ejemplo del reciclaje porque de repente, por muchos años, yo he estado haciendo como que, no, vamos a sacar los plásticos aquí, y esto y lo otro, y de repente era todo un engaño, ¿verdad? No sé si tienes una opinión sobre eso, sobre mi responsabilidad como ciudadano, pero responsabilidad de la industria, responsabilidad del gobierno. ¿Cómo lo ves? Mira, bueno, casi al inicio, mencionaba de que yo recurro mucho al pensamiento crítico, que no es de criticar, sino de pasar por algún filtro todas las ideas. Y el hecho de que yo trate de pensar críticamente no quiere decir que lo que piense sea lo más apropiado. Eso lo será para cada quien, su contexto y demás. Pero sí, de inicio, para esto que comentas, creo que esa es la principal herramienta. Esa, y hay una frase que pues también cuando la escuché, luego hice clic, me resonó mucho con esto, es un filósofo británico, Bertrand Russell, británico canadiense, ahorita se me fue la onda, pero que él dice que la buena vida está inspirada en el amor y guiada por el conocimiento. Okay. Y creo que esto que comentas, para que pues no caigamos en esas trampas, que si fueran estafas de WhatsApp, ya medio mundo hubiéramos caído ahí, ya medio mundo nos hubieran clonado nuestro WhatsApp, porque incluso sí es bastante difícil identificar cuándo puede ser algo cercano a la realidad y cuándo puede ser algo construido por la mercadotecnia, por los intereses de los grandes poderes, etcétera, ¿no? A lo mejor un símil a esto es toda la publicidad que ocurrió en los 90s sobre la pasta de dientes que le tienes que hacer hasta con curvita y así, toda una tirota de pasta dental, cuando incluso hay voces que dicen la propia pasta dental daña tus dientes, la propia crema. Entonces, aquí también pues podría haber algo, ahora sí como se dice, ¿no? Haber gato encerrado. Pero cuando precisamente hay algo de lo que yo busco pues invitar es a que, como bien dices, que caigamos a nuestra responsabilidad personal, ¿no? El reciclaje que además muchas veces no es reciclaje, o sea, guardar tu botella de PET y ponerla a un lado y no echarla al bote del resto de los residuos, eso no es reciclar. Y muchas veces lo llamamos de, esta ponla ahí porque lo reciclé, o la hoja, estoy usando hojas recicladas. Técnicamente eso no es un reciclaje, la estás
estás optimizando su uso apenas. Claro. No está uno entrando al reciclaje. Reciclo viene de entrar a un nuevo ciclo de vida de ese material. Pero creo que la parte medular y más práctica y más sencilla que puede ocurrir aquí es el observar cómo utilizamos cada una de las cosas. Yo te lo puedo decir no tengo ahorita aquí que a la mano, no sé, esta camisa. Uh-huh. Esta camisa fácilmente tiene 4 años. Sí. De que la uso una vez al mes, yo creo por lo menos. Los zapatos que traigo ahorita tendrán 6 o 7 años. Sí. Y sí, tengo unos 6 pares tal vez, pero no hay unos que excepto porque me hayan salido de plano muy, muy malos, no hay unos que yo deje de usar. Es más, nunca lo he hecho, nunca lo he medido, pero te podría decir, no hay unos que su tiempo de vida haya sido menor de 5 años, unos zapatos. Y en general, ¿no? Con la mayoría de cosas que de inicio sí compramos por comprar y luego desechamos por desechar. Y bueno, a reserva de que algo haya faltado responderte de lo que me preguntaste, pero aquí quiero volver otra vez al contenido de esta conferencia y de esta idea de que somos el futuro, porque yo me apoyé en esta conferencia, analicé los 7 pecados capitales versus las 7 virtudes y hice una correlación, busqué qué correlación había de las personas que suelen pecar más en cometer esos pecados asociado con cómo fue su infancia. Y ahorita hablando del reciclaje y el consumismo, por ejemplo, la gula, que es uno de los 7 pecados capitales, está totalmente asociado a que en la infancia, en los primeros 2, 5 años de vida, se les negó el afecto, por ejemplo. Okay. También sí, que a lo mejor tuvieron muchas carencias en diferentes aspectos, o sea, carencias en general, carencias de afecto, carencias económicas, carencias de alimento, muchas otras, y los padres no supieron pues contener, dar la contención al desarrollo emocional de ese niño, que entonces cuando llega a tener, por poquito que tenga, pues se compra lo que sea, ¿no? Y de hecho, no soy un especialista en el tema, pero si no me fallan mis sospechas, es el talón de Aquiles de las finanzas personales, ¿no? El no consumir más de tu capacidad de adquisición. Y el mundo consumista nos ha llevado a que tenemos que consumir para ser. Claro. O sea, no somos por nosotros mismos, sino por lo que consumimos, por lo que portamos. Y todo eso, fíjate, la mercadotecnia se agarra de esos vacíos emocionales que tenemos de la infancia. Claro. Un niño que tuvo lo que hoy conocemos como un apego seguro, va a ser más difícil que caiga en esa trampa del consumismo, porque no hay un hueco que rellenar con cosas superficiales. Sí. Y como mencioné al principio de este episodio, consta de 2 partes. La primera parte hablamos sobre el concepto de sustentabilidad y en la segunda parte hablamos sobre el proyecto Hearts Free and Hearts Pro de Oscar Aldave y su esposa Alexa Bla. Te recomiendo que escuches la segunda parte de este episodio. También recuerda que para mediados de septiembre de 2024 ya estará disponible mi libro Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. Si quieres saber más información sobre este libro o sobre la fecha de su publicación, si lo estás escuchando temprano, visita la página cuevaangeles.com. Ahí puedes dejar tu información para que recibas más información, y si es más adelante, ya el libro está publicado, pues encuentras detalles sobre cómo puedes conseguir el libro. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también.
Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.